¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta mañana de día jueves. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes siempre nuestra señal, especialmente ahora que ya estamos bastante informados con nuestros equipos que han estado desde muy tempranas horas de la mañana, llevándoles a ustedes toda la información oportuna, especialmente el llamado de atención para ponerle desde luego el énfasis a todas las recomendaciones de las autoridades a todos aquellos habitantes de la zona costera de nuestro país. Ya se han identificado los fenómenos causales de todas esas mareas altas y que están sin duda alguna ocasionando serios problemas en muchos lugares. Así es que desde ya tomen en consideración eso, porque es parte de lo que realmente queremos evitar, queremos hacer para evitar precisamente tragedias como tal. Esta mañana vamos a hacer un análisis pertinente de temas importantes del país, como por ejemplo los impactos que tiene la ley de agentes extranjeros, que ha creado y ha despertado reacciones, por un lado positivas y por otro lado también negativas. Esto lo hacemos en el contexto también de lo que marca el próximo día sábado, domingo, el fin de semana, lo que sería ya el cumplimiento del primer año de gestión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele y de otros temas importantes que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Yo le invito a usted a que me acompañe. La nueva ley de agentes extranjeros, aprobada el 20 de mayo, regula a personas o entidades que reciben fondos extranjeros y realicen cualquier tipo de actividades dentro del país. A través de esta ley se creará el registro de agentes extranjeros, una dependencia del Ministerio de Gobernación, el cual estará a cargo de un director nombrado por la referida cartera de Estado. Todo agente extranjero será fiscalizado y deberán inscribirse con carácter obligatorio. Aquellas personas naturales o jurídicas que no se registren se enfrentarán a sanciones, incluyendo multas y la suspensión o cancelación de su personería jurídica. La ley también crea un impuesto del 30% sobre toda financiación extranjera, incluyendo donaciones, pagos u otros conceptos. Esta ley hasta el día de hoy sigue recibiendo críticas por entidades que tienen ayuda del extranjero y mencionan que afecta el Estado de Derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales. Además, afirman que sus actividades de ayuda humanitaria se verán afectadas por el pago de impuesto. Hasta mediados de febrero de 2024, según datos en el portal de transparencia del Ministerio de Gobernación, son 8.013 las entidades inscritas, entre ellas 399 que se dedican a la beneficencia y 347 son religiosas, las cuales tendrían que pagar el 30% de impuestos sobre cualquier donación que reciban desde el extranjero. Para analizar este tema y otros temas de coyuntura nacional, acompáñenos en Diálogo 21 con Ernesto López, informó Evelyn Granados. Gracias, Evelyn, por ese preámbulo que nos pone en perspectiva de las temáticas que vamos a abordar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Salvador Menéndez, él es especialista en Derecho Administrativo. Bienvenido, gracias por acompañarnos y también conocedor de temas de país. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, a los amigos, a Oscar. Y quiero aprovechar algo. Sí, dime. Mandar un saludo a la comunidad jurídica de Sonsonate. Vamos a hablar de temas del LPA en el mes de julio y es importante aprender sobre esta normativa de la que vamos a hablar ahora, que es supletoria a la ley de agentes extranjeros. Qué bueno, interesante también servir precisamente de plataforma en poder dar nuevos elementos de discusión a temas importantes como los que vamos a abordar este día. También, abogado, docente universitario, Oscar Campos, abogado, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, gracias por la invitación, un placer estar nuevamente en las cámaras de este tan prestigioso programa y un gusto coincidir con Salvador en esta mañana. Esta nueva ley de agentes extranjeros tiene varios propósitos, ya una vez conociendo cómo quedó constituido el documento, la ley per se, ¿no? El cuerpo de la ley.
Pero hay 2 o 3 énfasis que son los que despiertan, desde luego, la polémica, ¿no? El debate. Si es esta ley que estaría coartando, en este caso, el derecho de la expresión cívica política que tienen algunas ONGs, o realmente estaría esto de alguna manera haciéndole valer la verdadera función social que deben de ejercer en el campo como tal. Vamos a ver, Oscar, ¿qué es lo que tú, desde tu perspectiva, abres el espacio de debate para entender mejor este tema? Fíjate que sí, Ernesto, al leer el texto de la ley, el texto aprobado en la plenaria del 20 de mayo, que creo yo que todavía aún no ha entrado, no ha sido sancionada por el presidente de la República, no tengo todavía ese dato, pero leer el texto de esta ley nos deja algunas interpretaciones bastante interesantes. Pero no coincido con lo que se ha expresado en redes sociales al mencionar que puede coartar libertades o que puede atentar contra derechos fundamentales. Yo considero que esta ley, si ya la leyeron y han tenido la oportunidad de analizarla a fondo, esta ley puede ser una herramienta útil para transparentar aquellos ejercicios de la función que se realizan dentro de las instancias no gubernamentales, es decir, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, ONGs o incluso personas privadas que realizan funciones de carácter benéfico o con intereses sociales. Lamentablemente se está tergiversando mucho, digamos, el alcance que puede llegar a tener la ley. Se está hablando mucho de coartar libertad de expresión o de coartar derecho de asociación, y yo creo que el texto no va en esa línea. El texto no refleja una limitante adicional a las que ya establece la ley y la Constitución sobre estos derechos. Al contrario, yo creo que puede ser interesante que esta ley permita transparentar mucho el tema de la ejecución financiera que realizan estas entidades o estas instituciones no gubernamentales de cara a la población. Me explico. Por ejemplo, si una ONG tiene un proyecto que va en beneficio de una comunidad determinada, la comunidad tiene en su momento el derecho de conocer, por ejemplo, cuánto es el apoyo que esta institución ha captado de agentes extranjeros o de financistas extranjeros para ayudarle a resolver su problemática en la comunidad. Lamentablemente, pues a veces se dan prácticas que están fuera del margen de la ley o que se utilizan de manera discrecional, como firmar 2 o 3 veces una misma lista de asistencia para reportar el mismo gasto a 2 o 3 cooperantes, por ejemplo. Entonces creo que esta ley, al contrario de lo que decías en un inicio, creo que para comenzar este debate no va a coartar a priori el derecho de libertad de asociación o el derecho de libertad de expresión de las instancias no gubernamentales. ¿Tu lectura se acerca o se distancia un poco de estos elementos? ¿O hay otros que sumarlos, Salvador? Gracias, Ernesto, por la pregunta. Y escuchando a Oscar. Aquí hay una situación que es importante. Todo análisis que hagamos de cualquier norma tiene un contexto político y un contexto jurídico. Yo, en lo personal, he visto muchas entrevistas de bastantes colegas y se han enfrascado en la parte más política, pero han perdido de perspectiva la parte técnica jurídica. ¿Sí? Es decir, esta norma es parte del derecho administrativo. ¿Y deben ir separadas o deben ir concatenadas? No, es que no se puede separar la política y el derecho. Siempre lo he dicho 1000 veces. O sea, una y la otra tiene una relación simbiótica. Pero quiero explicar lo siguiente. Cuando yo quiero entender el espíritu de una norma, tengo que saber su naturaleza o su materia. Esto es derecho administrativo. Y la base de esta ley de agentes extranjeros, si revisamos la norma supletoria, es la ley de procedimientos administrativos. Si yo tengo una tesis, y la voy a compartir con los colegas y amigos que nos siguen, si no sabemos derecho administrativo, pero sobre todo la ley de procedimientos administrativos, no conocemos procedimientos, no conocemos absolutamente nada. Y lo voy a decir de esta manera. A mí me han comentado, hey, colega, pero ahí no hay procedimiento. Claro que lo hay. Es el procedimiento sancionatorio de la LPA, de la Ley de Procedimientos Administrativos. Me dicen, mire, pero ahí no hay recursos. Claro que lo hay. El de reconsideración y el de apelación de la Ley de Procedimientos Administrativos. Es decir, si nosotros no conocemos la base técnica material de la norma, andamos perdidos. Esto es derecho administrativo. Eso es la parte jurídica. Ahora, en el contexto de lo que decía Oscar, todo en la vida tiene pros y contras. Todo en la vida tiene pros y contras. Por una parte, se habla de que es una copia de una ley nicaragüense, que es una copia de una ley nicaragüense que es igual, pero hay cuestiones que son distintas. El tipo de porcentajes, por ejemplo, aquí estamos hablando de un 30%, ahí estamos hablando de impuestos. Correcto, de impuestos, correcto. Entonces,
Pero, veamos, están hablando de ONGs. Y la pregunta que yo les hago, si han leído realmente el texto de la norma, las sociedades mercantiles están fuera. Pregunto, porque ahí dice cualquier persona natural o jurídica. O sea, no hay una exclusión de las personas. Wow. De las Está personas. poniendo un punto clave en esto, ¿no? Es que eso sucede, Neto, cuando nosotros comenzamos a estudiar y escudriñar la norma. Porque si no nos quedamos hay mucho afán político, entonces hay una contaminación más política que técnica. No es contaminación desde mi perspectiva, porque ¿sí? todo el enfoque tiene que o ser... es una premeditación, cohecho y alevosía ya con todo como sea. No, tranquilo, aclaro. Yo tengo formación jurídica de años, pero sí, también formación en ciencias políticas. Entonces yo no puedo dejar una cosa sin la otra. Okay. Entonces analizo el contexto, ¿verdad? De por qué se creó esta norma. Hubo un contexto de una protesta, lo que pasó... A ver, sí, tienen la palabra ambos, ¿no? De hecho, esta ley de agentes extranjeros, su primera iniciativa... 2021. Fue mucho antes de esta protesta que se realizó hace un par de semanas. Correcto. Se hablaba mucho del tema de la manipulación que se realiza de parte de las organizaciones no gubernamentales, porque no puede decir solo ONGs, porque también incluyen asociaciones, fundaciones o personas naturales o jurídicas de otra índole, porque la ley lo interpreta abiertamente, que realizan una acción determinada en el territorio y que son financiadas por personas extranjeras. Exacto. Ese es el tema. Sí. Pero sí, el anteproyecto de ley se presentó en la Asamblea cerca del 2021, si no mal recuerdo. Obviamente la discusión legislativa ya no siguió en su avance y se retoma ahora con una nueva iniciativa de ley propuesta por el Ministerio de Gobernación con algunas correcciones, digamos, o algunas adecuaciones normativas que creo que es la que ahora sí se aprueba, solo para... No, claro, claro. Sí, o sea, no solamente el contexto basa desde la protesta que se realizó esa noche, sino que viene de mucho tiempo. Hagámoslo más sencillo. En el 2021, tiene toda la razón Oscar, se intenta aprobar esta normativa, pero hubo, y ya lo sabemos, un bloqueo básicamente de la Embajada Americana, así de fácil. Porque a mí me da risa que dicen acá la comunidad internacional. Entonces, bueno, Noam Chomsky, el gran maestro, decía, ¿qué es la comunidad internacional? Es lo que Washington dice y todos los demás dicen amén. A ver, pero ¿qué tiene que ver en qué son la embajada? A eso que vamos. O sea, se intentó en el 2021 aprobar esta normativa, básicamente similar. Pero no fue posible por un bloqueo de la, entre comillas, comunidad internacional, que básicamente fue la Embajada Americana. Hoy ese bloqueo ya no existe, por la nueva relación que hay entre la administración Trump, que es antiglobalista. Pero estás hablando solo de Estados Unidos. Exacto. Pero que hay un concierto de ONG que se nutren de las donaciones de otros países. Claro, el financiamiento proviene de varias fuentes. Exacto, pero repito lo que decía Noam Chomsky, que es la comunidad internacional. ¿Sí? Aquí podemos creer que inventamos el agua helada, ¿no? ¿Sí? ¿Quién tiene la batuta en la comunidad internacional? Es Washington. Eso lo decía Noam Chomsky y los que han estudiado un poquito de ciencias políticas lo entienden. Ahora bien, es cierto, hay otros países que son cooperantes, son amigos, entre comillas, ¿verdad? Porque en política no hay amigos, solo intereses, pero hay muchos cooperantes internacionales. Claro. Sin embargo, el bloqueo para que esta ley pudiera aprobarse ya no existe. Y ese es el que provenía de Estados Unidos, no de Alemania, ni de Francia, ni de España, sino de Estados Unidos. Y por eso es que se ha aprobado. ¿Okay? Mira, yo creo que más que un bloqueo como tal es también la configuración geopolítica que se realiza, o sea, con la entrada del presidente Donald Trump de nuevo al gobierno estadounidense en un segundo mandato, y luego de determinar que los fondos del pueblo de los Estados Unidos a través de sus agencias de cooperación no estaban siendo bien utilizados, eso te permite o te genera esa condición de, ok, si ya Estados Unidos, que era uno de los máximos cooperantes o financistas en temas de ayuda, de cooperación, ya sea reembolsable o no reembolsable para estos países, ahora sí veamos el tema de la ley de agentes extranjeros. Porque si tú tenés y considerás, hay múltiples organismos de financiamiento para temas sociales, de ayuda humanitaria, la Unión Europea, Holanda, el Gran Ducado de Luxemburgo. Países Bajos ahora, ¿no? Son muchos, entonces no solamente la cooperación es de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos sí, dijo, los fondos de USAID no están siendo bien utilizados. No están siendo bien utilizados, veamos el tema de transparencia, y ahora el gobierno de El Salvador dice, veamos el tema de transparencia con esta ley también. No olvidemos que aquí hubo un punto de partida o un detonante que fue un conflicto legal que tenía la comunidad del Bosque, de donde surge todo esto, por la participación activa que tuvieron de acompañar el último hecho, sí, precisamente. Podría haber sido un pretexto. Y de ahí surge la gran pregunta, ¿es esto
una ley que va con premeditación para poder de alguna manera tener ese control. Dejo planteado la pregunta para seguir, me pidió la palabra también, en este caso Salvador. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos con más. Son las 7:19. Y esa calidad que siempre ponemos de manifiesto a esta hora de la mañana para invitarles a ustedes a que disfruten de un rico café. Y qué mejor que café rico, ahora el café perfecto de la mañana, porque rico también es calidad, así es que dé buen provecho también para nuestros panelistas que están disfrutando de este rico café con nosotros. A ver, decía que como punto de partida la ley de agentes extranjeros viene a partir de un detonante de protesta social en vista de un conflicto que se generaba. Pero muchos creen que este fue, digamos, como el argumento para poder de alguna manera llegar a tener un control más específico sobre esa acción cívica, de acompañar aspectos de sectores que están siendo sociales, que son parte a veces de las combinaciones que tienen dentro de su trabajo las ONGs. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Mira, yo creo que no. Yo creo que no fue ese hecho. ¿No se busca de alguna manera coartarle? No se busca coartar absolutamente. Hubo detenciones, ¿no? Yo lo que considero es que el hecho al cual estamos haciendo referencia, que sucedió hace un par de semanas, una manifestación, primero hay que dejar claro un punto. La gente que está sufriendo este problema no es la culpable de que se haya tomado una decisión de aprobar una ley, o no es la culpable de que se haya generado esta situación en la que estamos discutiendo. Primero, ellos tienen todo el derecho de protestar, están tratando de garantizar un derecho a la vivienda, que obviamente la Constitución se los reconoce, pero acá lo que sucedió esa noche fue que dejó claro, en evidencia, la manipulación que puede existir. Ojo, no quiero generalizar, pero existe o puede existir una manipulación de parte de algunas instancias sociales o no gubernamentales que se aprovechan de la necesidad de las personas para generar incidencia o tratar de generar alguna injerencia política o reprochar el malestar que pueden sentir contra un gobierno en turno. No es querer pretender coartar ese... Yo creo que no es coartar, creo que no. Ok, vamos a ver, ¿tú compartes esto? Vaya, todo tiene que ser analizado a la luz de un contexto. Y hay básicamente dos posturas que yo he visto mediáticamente. Unos dicen, bueno, mire, algunos sostienen, ¿verdad?, que esto comenzó con también, no perdamos de perspectiva el tema USAID. ¿Se acuerdan que USAID fue cerrada por la administración Trump, una decisión política? Entonces, algunos sostienen que USAID era el brazo financiero de la CIA, y lo voy a decir claro. Algunos sostienen esa tesis, que USAID era el brazo financiero de la CIA, que entre otras cosas promovió golpes de Estado en Sudamérica, el caso de Allende en Chile, y en África y en un montón de partes. Bueno, okay. Pero que también hacían labor humanitaria y labor social, y aquí muchas organizaciones se beneficiaban de la cooperación de USAID. Bueno, esa es una tesis. Hay otros que sostienen de que esto efectivamente va a venir a coartar la libertad de expresión. Pero básicamente tenemos que estudiar y analizar la norma, porque si nosotros nos vamos solamente a la parte política, técnicamente no la entendemos. Vale. La gente tiene derecho a protestar y manifestarse. Todas las personas tienen derecho a hacerlo. La Constitución todavía lo reconoce, ¿okay? Y no ha sido reformada al respecto. Hay un derecho de poder manifestarse. Ahora, todo en la vida tiene pros y contras y tiene límites. Todo derecho tiene garantías, pero también tiene límites. Ahora bien, si la gente fue manipulada o no, esa es la pregunta esencial. Ahora, podemos pensar políticamente que pudo haber sucedido algún tipo de manipulación, pudiéramos pensarlo, o pudiéramos pensar también que la gente estaba totalmente desesperada y que no tenía otra opción más que acudir a buscar una vía un poco sui generis, le llamaría yo, buscar acercarse a la residencia presidencial para poder obtener algo,
¿verdad? Había una fecha de lanzamiento para esta gente. Esta gente iba a ser... Exacto, había una resolución judicial. Y al no haber más, pues esta gente desesperada. Entonces, bien, hace lo que hizo. Protestan. Ahora, en ese contexto, piden ayuda. Yo creo que más que de protestar es que estaban pidiendo ayuda, sí, auxilio. ¿No? Auxilio. Entonces, pero de la forma... Entra el presidente y dice, bueno, mire, este problema es, en pocas palabras, más o menos, este problema no es mío, pero vamos a buscar que sea. Fue tan canal efectivo, no era el correcto. Perdón, Oscar, fue tan efectivo la situación, acción-reacción, en política así se analiza, que hubo una suspensión de la decisión judicial. La gente ya no fue expulsada. Entonces, el objetivo de que no fueran expulsados se cumplió. Ahora, la vía, esa es lo que se puede cuestionar. Si esa es la vía correcta o no. Eso es lo que estamos hablando. O sea, tú que sos abogado igual que yo, claro, sabemos, si ya venimos de un proceso, de un antecedente judicial previamente establecido, en el cual ya había una fecha de lanzamiento de las personas, porque hay un tercero involucrado que también está ejerciendo sus derechos. Ante una colisión de derechos de esta índole, el mecanismo de la protesta, más que detener el lanzamiento, es por un tema mediático. Claro. O sea, judicialmente sabes que eso no va a cambiar. Pero cambió. Cambió, Oscar. La decisión del juez de lanzarlo cambió de fecha. O sea, el fondo el fondo de lo que se está discutiendo jurídicamente en el tribunal va a cambiar con esta acción. Te hago una pregunta. Se manipuló a la gente para llevarla a esta índole. Porque yo te puedo decir, yo puedo venir, movilizar una cantidad de personas con un fin de generar una protesta para cambiar o para tratar de cambiar una situación jurídica, pero a la larga esa situación no va a cambiar porque yo jurídicamente no le estoy dando una respuesta real a la gente. ¿Qué tendría que haber hecho yo? Tratar de buscar una solución jurídica a través de los recursos, impugnar resoluciones, si es que todavía jurídicamente se puede, tratar de buscar un acuerdo con el tercero, que es el que está ejerciendo sus derechos, y en ese sentido tratar de buscar el apoyo del gobierno, por decirte algo, para buscar una reubicación. Es decir, esa solución creo yo que las ONG son las que deberían de plantear y no solamente las acciones de hecho que en alguna medida pueden entenderse como una manipulación de las necesidades de las personas. Ok, voy a traer aquí a cuento unas sabias palabras de nuestro recordado amigo Dagoberto Gutiérrez. Neto, ¿te acuerdas de Dagoberto? Claro, por supuesto. Siempre él tenía una frase que tuvimos muchas pláticas, ¿no? Cuando damos clases en una universidad privada en el país, y él decía, no hay nada más político que la administración de justicia. Repito, no hay nada más político que la administración de justicia. Yo a la fecha, yo no he visto el contenido, no he tenido acceso obviamente, de la resolución judicial. No sé en qué se fundamentó el juez para suspender de un día para otro, porque eso tú sabes que en el mundo real no es normal, de que me suspendan un lanzamiento. Ahora, vamos a traer a cuento el papel también de la ministra de Vivienda. Inmediatamente llega y se pone a la orden de las personas. Entonces ya hay una intervención del Estado para intentar solucionar este problema. Ya lo hizo en otros lados. Entonces, está el tema Argos también, un tema muy candente, donde también el papel del Ministerio de Vivienda ha tenido un papel predominante. Donde también otras ONG han manipulado a la gente en temas de notificaciones, etcétera. Entonces, tu tesis es que sí hay ONGs que han abusado. Sí, yo no generalizo. Se han extralimitado de la función. Sí, no generalizo, pero sí hay algunas instancias no gubernamentales o entidades no gubernamentales que se han aprovechado generando el problema, vendiendo una solución y manipulando a la gente. Pero ¿qué hay de aquellas que manejan los conceptos de cívico? La ley establece algunas exclusiones en su texto. Que creo yo que sería hay ONGs de cívico, educacional, de educación cívica, de participación ciudadana, de Contraloría Social. Hay muchas ONGs que tienen fines determinados, pero por ejemplo, tú tenés una ONG que está enfocada en el tema de vivienda digna para las personas, pero no las ves manifestándose en una manifestación pacífica, entre comillas, por un tema que no es parte de su naturaleza. Es decir, zapatero a tu zapato. Si tú tenés un rol como una ONG cuando fuiste creada con esta finalidad y tu proyecto está siendo financiado por un agente extranjero con esta finalidad, ¿por qué salirse del huacal e irse a intervenir en otras instancias donde no te está o no es de tu naturaleza? Pienso yo que debería regularse. Ok, lo voy a decir claro. Breve para irnos a la pausa. Lo voy a decir claro.
si se habla de manipulación, políticamente, desde la ciencia política yo puedo observar cierta manipulación, porque esa gente no tiene las capacidades para montar algo como lo que hicieron. Eso es evidente. Eso ok. no Tú reconoces entonces que sí hubo cierta manipulación. Perdóname el término mano peluda en esto. Pero puede ser, pero hay una situación pero no mano peluda, pero una más mano importante, clara, pero más importante que eso es que en este país existen grandes problemas con el tema de la tenencia de la tierra. Hay grandes problemas en comunidades empobrecidas en este país, no digo pobres, empobrecidas en este país históricamente y bien problemadas. Entonces, obviamente, pues es caldo de cultivo para cualquier tipo de acción de esta naturaleza. Pero a mí me interesaría también, Neto, que nos enfoquemos también en la parte técnica de la norma. Vamos a verlo esto así brevemente, porque quisiera aprovechar de otros temas coyunturales, teniéndolos a ustedes acá, que son personas con un quilataje de pensamientos muy importantes, que nos pueden ayudar a comprender mejor la fotografía del país que tenemos ahorita con otros temas. Y más aún en el contexto y el marco de la conmemoración ya del primer año de gestión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, que creo que es importante también analizarlo, y en el contexto de nuevas encuestas que colocan muy bien ponderada su imagen y también acierto como también grandes desafíos todavía que faltan para este país. ¿Les parece? Voy a la pausa, no nos cambien, regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con los abogados Salvador Meléndez y también Óscar Campos, con ambos haciendo una lectura sobre los alcances que tiene la aprobación de esta ley de agentes extranjeros, pero sobre todo también retomando algunos elementos de juicio que han entrado en el debate para saber si esta tiene fines verdaderamente de control específicos o es que verdaderamente coarta ciertos derechos que de alguna manera pues representan una amenaza a la libertad de organización y de libertad de expresión, como lo han dicho en el debate. No había quedado darte la palabra, ¿no? Para decirme aspecto técnico, porque quiero enmarcar esto también en un contexto de evaluación de este primer año de gobierno de la segundo mandato que tiene el presidente Nayib Bukele, y que por cierto se da en un contexto de aprobación por parte de la encuesta de Sid Gallup, y que seguramente habrán otras este día que van a dar otros indicadores. Ok, muchas gracias, Ernesto. Primero, como decía antes, esta norma es parte del derecho administrativo. Si no sabemos ley de procedimientos administrativos, no entendemos técnicamente esta ley. Si el artículo 23 lo dice, la norma supletoria, plazos, recursos y demás son los de la ley de procedimientos administrativos. Segundo, la ley dice, el artículo 3, que se va a aplicar a todas las personas naturales o jurídicas establecidos como sujetos obligados en la presente ley y las actuaciones de terceros vinculadas con la misma. Aquí no hace diferencia de que si es fundación, asociación, ONG o sociedades mercantiles. Personas naturales o jurídicas, es amplio. Entonces nos hemos perdido en el debate solo hablando de ONGs. Ese es un error fundamental. Ahora, ¿quiénes son los que están obligados? A los que realicen actividades que respondan a intereses, sean controlados o financiados directa o indirectamente por un mandante extranjero. Básicamente esa es la clave. Otra cuestión, aquí nos hemos perdido en una discusión entre discrecionalidad por un lado y arbitrariedad por otro. La gente dice, es que esa ley es muy discrecional. Explico, ¿qué es la discrecionalidad? La discrecionalidad está arreglada por ley, entre mínimos y máximos. Es el Estado como ente administrativo flexible, es decir, entre mínimos y máximos que la misma ley establece. En la discrecionalidad no puede haber arbitrariedad. La arbitrariedad está fuera de la ley. Lo arbitrario es contrario a lo legal. Si una norma me da parámetros mínimos y máximos y el funcionario actúa entre esos mínimos y máximos, estoy actuando discrecionalmente, pero estoy actuando legalmente. Dentro del marco de la ley. Exacto, así es. Eso hay que precisarlo y tenerlo claro. Porque aquí parece ser que la palabra discrecional se ha confundido con arbitrario y eso no es cierto. Lo otro,
sí es cierto que hay un principio de reserva de ley. Es decir, hay situaciones que tienen que estar arregladas solamente en una norma con rango de ley. Y es precisamente el tema de las sanciones. Eso solamente puede estar en una norma con rango de ley, por el principio de reserva de ley. Y aquí hay una cosa bien importante, y lo voy a acotar. Hay un artículo que habla que los requisitos el RAEX, que es el registro de agentes extranjeros. Correcto, de agentes extranjeros, va a promulgar, ¿verdad?, todos los requisitos y demás. Desde mi perspectiva técnica, jurídica, eso debería estar regulado en la misma ley. O sea, ahí deberían aparecer todos los requisitos que se necesitan para considerarse agente extranjero, porque al final, ¿quién va a ser el ente que va a calificar? El registro. Exacto, es el mismo registro. El RAEX nos va a decir sí o no, usted va a tener que pagar el impuesto. Mira, esa es una precisión que tengo, ¿verdad? Esa es una cosa que yo creo que debería reformarse. Yo quiero añadir a lo que decís tú, Salvador, y es que en el marco de la ley también se establecen algunas prohibiciones y algunas obligaciones de los sujetos. Y esto, o sea, solo para leerles una, por ejemplo, canalizar todos los recursos financieros o activos recibidos a través de cualquier sujeto, entidad o institución supervisada. Es decir, si tú sos una ONG, sos una asociación, una fundación sin fines de lucro y recibís una donación del extranjero para llevar a cabo un proyecto, o sea, no lo vas a recibir en efectivo, lo vas a recibir a través de una institución supervisada, ya sea un banco, a través de una cuenta bancaria, una cuenta de ¿Quién la va a ahorros. autorizar? Gobernación, en todo Gobernación solo va a recibir, obviamente, la información. Tú como ONG vas a presentar tu proyecto y vas a decir, yo estoy recibiendo X cantidad de dinero de este cooperante extranjero. Automáticamente no estarías de alguna manera enviando un mensaje de no crítica hacia lo que se hace mal. No desde necesariamente. El punto de vista siguiente. Yo le preguntaba, voy a citarlo y con el permiso de él, por ejemplo, a César Ríos de su organización que recibe donaciones. Le decía, el problema es que si yo recibo donaciones, yo no ejerzo ninguna política, pero cuestiono un poco la forma en cómo se ejerce el tratamiento en el tema migratorio. Claro. Y si eso viene a crear ciertas condiciones, eso es lo que de alguna manera es que eso es lo que se ha malinterpretado, considero yo. Porque el hecho que te registres en el registro de agentes extranjeros y que tú digas que tenés un proyecto como una ONG, está recibiendo un fondo de X donante que va enfocado a X fines, eso no te limita o coarta. Eso simplemente es poner las reglas del juego claras para que tú puedas seguir ejecutando. O sea, tú... ¿Y esas detenciones que se dieron en el detonante de esto? ¿Por qué esa es una situación completamente aparte de la ley. Okay. Sí, exactamente. En el tema de la ley, como le decía Salvador, técnicamente el registro de agentes extranjeros puede conocer el proyecto de una ONG y determinar si es sujeto obligado o si queda como un sujeto excluido al cual no le va a aplicar el contenido de la norma. En pocas palabras, no le va a aplicar el 30% del impuesto a ese y va a poder seguir ejerciendo su labor sin necesidad de pagar ese impuesto. Eso depende del registro y de la documentación que tú presentes. Exacto. Desde mi perspectiva, miren, siendo realistas, esta norma no la van a derogar. Okay. O sea, ¿es buena para ir un poco concluir? Técnicamente, para mí faltan algunas cuestiones. Por ejemplo, precisar el tema de los requisitos es fundamental. Tiene que estar en esta misma norma. No puede ser a nivel reglamentario, a nivel de manuales y demás. Eso es lo que yo criticaría fuertemente. Ahora, si va a entrar en vigencia y no le van a dar marcha atrás, estudiemos, aprendamos. Estoy entre dos versiones. La que tú dices que le falta todavía y tú dices que está más clara para definir muy bien el rol, ¿no? Sí, es una herramienta útil que puede perfeccionarse, pero es una herramienta útil. Claro. Pero técnicamente le falta. Y otra cuestión. Dime. Yo le digo a la gente, miren, hay que estudiar, hay que aprender, hay que saber este tema del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque al final todas estas organizaciones y probablemente las sociedades que reciban fondos de cooperación extranjera, al final del día van a tener que inscribirse en el RAEX. Entonces, en vez de estarme peleando que sí, que no sé qué, estudien, prepárense, ¿verdad? Voy a la pausa 7:47 y regresamos con más, no nos cambien.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de usted sus buenos comentarios y sobre todo también los aportes que nos está dando para darle más sostén a todo el tema que este día estamos hablando y que ya no nos quedó precisamente en el contexto del marco de este primer año de gobierno, en el segundo mandato del presidente hablarlo. Pero es que esta ley definitivamente, como ustedes bien plantean, tiene muchos matices, es como tú decías, se ha sometido a muchas interpretaciones. Sí, también. muchas interpretaciones, unas más políticas que técnicas, como decía muy bien Salvador, ¿no? Y que creo que hoy nos ha quedado bastante definido algunos aspectos que van a llevar, tal vez como decía él, no sé si a derogarla, pero sí a perfeccionarla, no como la van es a tu derogar, planteamiento. pero se puede mejorar. Pero tú decías a perfeccionarla, ¿no? Claro, yo creo que sobre la marcha, recuerden que la norma jurídica es perfectible, ya una vez empiece a aplicarse, ahorita no está en vigencia todavía, no ha sido sancionada por el presidente, pero el llamado es para que la población lea, entienda, no se deje manipular o no escuche versiones tergiversadas. Obviamente la ley generará efectos tanto positivos como negativos para algunos, pero creo que el espíritu de esta ley es la de transparentar, la de ordenar un poco y la de no generar, obviamente, mayores controversias en el tema de derechos de libertades de expresión o derechos de asociación, que yo creo que aquí no se están viendo vulnerados. Ok, bueno, al final vamos a esperar que se... Hay que esperar que la decisión del presidente de sancionarla, observarla. Se sancione, observarla, lo que sea, ¿no? Ajá. Claro, así es. Sí, efectivamente, toda norma es perfectible, ¿verdad? Yo lo que sí, por lo que he visto del desarrollo de esta presidencia en el país, es que efectivamente esta norma va a entrar en vigencia. Ahora, no sé si observada, no sé si mejorada. Pero... Pone en riesgo según... Voy a hacerles esta pregunta porque también la recojo de ese debate, ¿no? ¿Pone en riesgo a criterio de ustedes el tema de donaciones que se hacen de ayuda a unas ONG que no tienen nada que ver? Es que, cuando decimos que tienen que ver o no tienen nada que ver, estamos ya dando esa porque hay asociaciones, hay ONG, Cruz Roja, por ejemplo, de acción cívica, como bien... Mira, yo tajantemente te digo que esta ley no pone en riesgo ningún tipo de donación a las ONG que reciban donaciones, que reciban cooperación internacional, que realizan una función social o una función específicamente enfocada a sus fines o para los cuales fueron creados. Yo creo que acá se trata de ordenar las ONGs o asociaciones o fundaciones sin fines de lucro que están realizando un trabajo excelente, transparente y que no están haciendo o tergiversando información. Creo que ellas no tienen por qué preocuparse. Aquellas que todavía tienen desórdenes administrativos, que tal vez no han regularizado sus temas contables o que reciben financiamientos por fuera del sistema bancario, creo que ahí sí les va a afectar un poco porque van a tener que ordenarse, pero yo creo que no va a afectar en la medida a aquellas que están realizando trabajo de labor social. Bueno, hay organizaciones que obviamente tienen finalidades políticas y pueden ser políticas... y no es malo. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos la palabra política a partidocracia y ese es un error. Exacto. O sea, político es todo. Pero es que lo que se busca o se cuestiona es la política partidaria. Pero una política social la desarrolla todo el mundo. Exactamente, una política lo puede hacer, cívica, claro. ¿verdad? Educación cívica popular, temas de fortalecimiento de capacidades en el territorio. Eso es muy bueno y yo creo que eso no está haciendo. ¿Cómo van a saber? ¿Será que es una tarea meticulosa que va a tener que llevar a cabo la Asamblea Legislativa para poder saber quién la Asamblea? Es que cada ONG va a tener que presentarse ante el registro, presentar su proyecto, sus alcances, objetivos, finalidades y metas. La ley ya está aprobada. Claro. No solo personas, no solo ONG, sino personas naturales o jurídicas. Y pueden incluirse hasta las sociedades mercantiles. Y solo recordar que también en la ley le genera el mandato y la atribución al registro y al Ministerio de Gobernación para que pueda incluso ahondar más en este tema. Por ejemplo, a través de un lineamiento, a través de un reglamento, puede el presidente definir específicamente ¿quiénes son los yo en ese aspecto de la vía reglamentaria quizás diciendo, porque para mí la esencia de los requisitos debería estar todos regulados en la ley. Esa sería la clave, para que atendamos el principio de legalidad 100%. Puede ser que el presidente regrese el proyecto aprobado con sería lo mejor. ¿Por qué? Porque así nos evitamos no temas de discrecionalidad, sino de arbitrariedad. Porque unos sí, otros no. Ese es lo que se va a cuestionar. Y la otra cuestión, básicamente, siendo un poco redundante, es que al final estas organizaciones pueden seguir. Es que van a seguir funcionando. Tendrían que pagar ese famoso 30%. Claro, de hecho hay una norma que
te redirige a la aplicación supletoria del Código Tributario. Claro, como agente de retención, los bancos y demás. Exactamente, se trata de un impuesto nada más que se está cobrando. Así es. Y que no todos los impuestos, en este impuesto específico, no es un impuesto de aplicación general, un impuesto específicamente para ciertas funciones y para ciertos sujetos obligados. Eso sí es, pero como te digo, para mí nada más la cuestión en la que yo creo que se puede mejorar es en respetar ese principio de reserva de ley, ¿no? Que todo aparezca en la norma con rango de ley, no en vía reglamentaria ni manuales. Yo lo que veo al final, fíjate que esta ley puede venir y ayudarle también a la gente a tener mayor claridad en cuanto a los ofrecimientos que se pueden realizar en el trabajo en el territorio. Por ejemplo, si a mí como líder en una comunidad llega una ONG y me dice, mire, le vamos a dar una capacitación para fortalecer sus capacidades en el territorio o fortalecer las capacidades de la comunidad, perfecto. ¿Cuánto es el presupuesto con el que contamos para fortalecer estas capacidades? La ONG te puede decir, tenemos un presupuesto de $100, cuando en el proyecto posiblemente el presupuesto sean 1.500. Pero de esos 1.500 la ONG se está quedando 950, los otros son costos operativos y el beneficio real a la gente solo son $100. Pero esto se puede ayudar a transparentar con esta ley también. Es importante, Oscar, hay una situación también que se nos había olvidado. Esta norma tiene relación también con no solo el registro del famoso RAEX, de gobernación, sino también hay una vinculación con el tema de la Fiscalía General de la República por el tema de posible lavado de dinero que a veces ha sucedido. De hecho, el RAEX aquí y en todo el mundo. De hecho, el artículo 8 de la ley te establece como obligación de los agentes extranjeros, de estas organizaciones que pueden recibir fondos de agentes extranjeros, te establece que cumplan, obviamente, con lo pertinente en el tema de lavado de dinero. Exacto, claro. Así es. Bueno, la tarea que queda hoy por delante es saber realmente cuál va a ser el curso que va a seguir en cuanto a saber, digamos, cumplir con las obligaciones que esta plantea. Exacto. El tiempo pues prácticamente se nos agotó, ¿verdad? Son las 7:57. Reflexiones finales, en todo caso, que nos lleven también para poder entender y comprender que en el país se necesita de una función social que es meritoria, que tienen muchas ONGs. Hay que reconocer que el espíritu de muchas ONGs es lograr cubrir necesidades a veces que la misma política pública no cubre. Y en eso creo que todos somos testigos, conscientes, ¿no? Y claro, conscientes de que muchos lo hacen. El tema o de trasfondo lo que hay aquí es que muchos hacen o quieren acarrear agua para su propio molino, es decir, política partidaria. Y eso es lo que en algún momento creo que es lo que busca esta ley, cualificar bien quién es quién aquí en esto, ¿no? Fíjate que más que cualificar a la persona jurídica como tal es regular o tener mayor claridad de las acciones que realizan, porque independientemente del nombre de la fundación o asociación que esté llevando a cabo una actividad, lo importante es si esas actividades están dentro del marco de sus fines de acción, dentro de un financiamiento ilícito y dentro del beneficio real a la población. Conclusiones, 15 segundos. Para mí lo fundamental es, estos señores van a entrar en vigencia. Estudiemos, preparémonos, analicemos. Técnicamente, yo les digo, a la luz del derecho administrativo, porque si no vamos a estar en pataletas aquí y allá. No, estudiemos derecho administrativo, la LPA, por favor. Ok, gracias, les agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. El que me hayan permitido también aprender de ustedes desde el punto de vista los insumos que nos dan y nos ayudan a cumplir el objetivo que tiene este programa y lo que este servidor a lo largo de toda mi trayectoria como generador de programas de opinión me ha permitido tener, es decir, generar insumos que me permitan construir mi propia fotografía y a la vez enriquecer mi propio pensamiento crítico, que yo creo que el televidente también lo ha tenido. Gracias, Oscar. Gracias a ti, Ernesto. Salvador. Gracias. Espero tenerte y tenerlos más adelante acá, siempre con los análisis pertinentes de temas del país. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.